Les invito a que abran vuestras Biblias en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Un capítulo muy hermoso y muy acorde a todo lo que vamos a vivir en el día de hoy. Pero antes también queremos saludar a Alicia. ¿Dónde está Alicia? María, que nos visita por primera vez. ¿Puedes poner de pie solo un momento, por favor? Y María Elena, ¿dónde estás? Aleluya, muchas gracias. Sed todas bienvenidas a este momento tan especial. Sentiros en casa y en familia y recibir este aplauso de bienvenida. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Y este capítulo 15 de Primera de Corintios habla de un tema tan importante que sin este tema no tendría evangelio. Sin lo que vamos a compartir en esta mañana, no sería posible que estuviésemos aquí en el día de hoy. ¿Por qué? Porque principalmente lo que vamos a leer valida, da fe, confirma, aleluya, nuestra esperanza. Amén. Y de verdad que si no fuera por esta segunda parte del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sería imposible predicar el evangelio de la vida eterna. Amén. Y en un solo capítulo encontramos el por qué Cristo resucitó y también cómo Cristo resucitó y por supuesto el por qué, ¿verdad? Porque es muy importante todo eso, porque sin esto, como he dicho, no hay evangelio. Sin la resurrección de Cristo no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, luego veremos qué es lo que pasa. Amén. ¿Y qué significa para ti antes de entrar y adentrar en Primera de Corintios? Aleluya. El capítulo 8 de Juan, versículo del 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Solo 400 años en Egipto. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y desde este altar, desde este púlpito, nosotros tenemos el compromiso, el deber de predicar un evangelio sano, un evangelio que transforma, como decía nuestro hermano, un evangelio que salva, un evangelio que cambia la vida del ser humano y muda la historia. Aleluya, lo que era vil, lo que estaba menospreciado, lo que no valía nada, aleluya, simplemente después de haber aceptado a Jesús como su Salvador, nada más y nada menos es llamado de hijo e hija de Dios. Aleluya. Y entonces el deber nuestro de predicar algo, aleluya, no es simplemente enseñar una cosa directamente, pero sin fundamento. No. Por eso que tenemos que entender, aleluya, por qué, cómo y para qué de todas las cosas, ¿verdad? Yo no puedo decir simplemente: mira, este producto aquí es el último y revolucionario para tu vida.
¿no? Sí, entonces yo tengo que explicar por qué ese producto existe, cómo lo hicieron y para qué sirve. Porque si yo te digo algo que no me sirve ni siquiera para mí mismo, entonces estoy predicando algo falso. Aleluya. Pero aquí, como habéis escuchado en esta mañana, testimonios de vida. Aleluya. Yo creo que muchos de aquí, si les diera paso, les diera oportunidad de coger el micrófono y diera su testimonio personal, nos quedaríamos asombrados de la maravillosa obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aleluya, porque lo vemos aquí todos guapos, hermosos, elegantes, ¿verdad? Pero por detrás hay una historia de superación. Hay un momento cuando Cristo llegó a tu vida, hay aquel exacto momento donde, como decía nuestro hermano, ya nadie te daba nada. O sea, ya no eras ni siquiera contado en las reuniones, pero allí alguien te vio y te amó de tal manera. Aleluya. Y hoy estamos aquí, tú y yo, para agradecerle por su misericordia, por su sacrificio y por supuesto vamos a hablar sobre su resurrección. ¿Sabes lo que significa la palabra resucitar? Para poder resucitar uno tiene que estar ¿qué? Muerto, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la resurrección de Cristo, es importante entender que realmente Él estuvo muerto. Realmente, o sea, al mirar sus constantes vitales, o sea, simplemente lo dieron por muerto. Y tanto es así que la palabra de Dios dice que le prepararon una sepultura y todos los ceremoniales que hacía en aquella época, con perfumes, con todas las cosas, ¿no? Y lo enterraron en una tumba. Y además dice la palabra de Dios que pusieron una piedra, que o sea, esta piedra tenía que ser rodada, o sea, empujada para cerrar la entrada de la tumba y asegurarse que el muerto estaría bien encerrado y que de allí no saldría de ninguna manera y mucho menos olores ni nada por el estilo. Entonces, para que uno sea resucitado, es necesario que primeramente muera. Amén. Y por causa del pecado, Dios estableció que una vez que el pecado entró en el mundo, la muerte también. Así que la paga del pecado, según la Escritura, la paga del pecado, ¿qué es? O sea, que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y por causa del pecado del mundo, Cristo se ofreció como sacrificio. Cristo se ofreció como este cordero. Cristo se ofreció como este único medio por el cual nosotros ahora podemos ser salvos. O sea, que Él asume la culpa de nuestros pecados. Él, o sea, como que le coge todo, o sea, coge todo sobre Él y para Él, aunque sin pecado, Él cargó sobre Él nuestras transgresiones, nuestros pecados, lo puso sobre Él, aleluya, y una vez puesto sobre Él, entonces inmediatamente la justicia de Dios tenía que venir sobre Él. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Porque si el alma pecare, o sea, esta morirá. Entonces cuando, o sea, Dios mira a Jesús, cuando éste decide cargar sobre él nuestras culpas, tu culpa, mi culpa, nuestros pecados, aleluya, no le quedaba otra. La muerte. Pero la muerte no fue el final, simplemente era el comienzo. Porque el Evangelio está basado en estas constantes. Cristo vino, aleluya, Cristo andó sobre la tierra, Cristo se entregó por nosotros, Cristo murió, mas al tercer día resucitó.
Y en estas constantes que se basa el Evangelio. No soy un experto, pero sé muy bien, o sea, escucho, ¿no? O sea, los especialistas, ¿no? Hablan del universo, que en el universo, o sea, está basado en más o menos 25 constantes, ¿verdad? Para funcionar como tal, que cada planeta, cada estrella, cada galaxia, o sea, cada cosita está unida por unas 25 constantes, ¿sí o no? Los expertos aquí lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? Si una de ellas falla, el universo se desmorona entero. Pero es solo la más pequeñita. Vamos a quitar, ¿no? O sea, esta pequeñita. No sé si habéis visto un video de una escultura hecha de chocolates amarillos, de las bolitas, y solo había uno azul, ¿no? Y vino el experto y dice, ese azul no combina aquí, ¿no? Una escultura tan grande, hecha de esos chocolatitos que son de bolitas. Y dicen, pero ese azul no pega aquí, pero... Y saca ese azul. Y empieza a caer, bum, 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 toda la escultura, ¿no? O sea, lo que para él era algo tan sencillo, incluso antiestético, o sea, resultó en la destrucción de toda aquella escultura, ¿verdad? De la misma manera, el Evangelio de Salvación está hecho de estas constantes. Cristo vino, Cristo murió y al tercer día resucitó. Si alguna de estas cosas no es verdad o no existió, entonces nuestro evangelio no existe tampoco. Amén. Por lo tanto, sabemos que nosotros, en Primera de Tesalonicenses dice 4, 13 y 14, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios y entender un poquito más el porqué de toda esta historia de amor, el porqué de toda esta maravillosa gracia derramada en aquella cruz, como dice aquella canción, aleluya, porque la gracia se derramó, aleluya. Por eso Cristo hoy vive y siempre vivirá. Los versículos del 12 al 22 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Aleluya. Este es el por qué Cristo resucitó. Esta es la razón para validar la promesa que Dios ha hecho desde el Edén, para dar fe, aleluya, que la vida eterna es real. Y está hablando claramente aquí, mira,
si Cristo tampoco no ha resucitado, hasta los que ya se murieron antes de nosotros estarán por allí perdidos, o quizás ya ni siquiera exista, o sabe Dios qué. Pero aquí está hablando claramente: si Cristo ha resucitado, aleluya, entonces el evangelio de salvación todavía es y está vigente. Amén. Si esto fallara, si esto dejara de existir, si esto no fuera así, aquí está hablando claramente, sería una predicación vana. Y además, todo lo que hemos hecho, dicho, predicado en este altar, que somos nuevas criaturas, que somos salvos en Cristo Jesús, que Cristo nos amó primero, que, o sea, somos libres ahora, todo eso sería una mentira. Aleluya. Porque no había sustentabilidad ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo no había resucitado. Y como alguien que ni siquiera pudo revivir, resucitar, puede prometer una vida eterna. Por ahí van los tiros. Como alguien que promete algo, ¿verdad? Aleluya, que ni siquiera es capaz de hacerlo por sí mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Es incoherente. Es incoherente. De la misma manera, la palabra de Dios nos confirma que de la misma manera que la muerte entró por un hombre, entonces está explicando porque Cristo tenía que también morir. Aleluya. Porque era necesario que muriese. Pero, aleluya, de la misma manera que la muerte entró por este hombre, Adán, de la misma manera la vida y la resurrección de los muertos entraría por medio de Cristo. Amén. Entonces el porqué de Cristo haber resucitado es sencillo, pero a la vez es espiritual, y por eso siempre pedimos: Espíritu Santo de Dios, alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, aleluya, pueda entrar y hacer morada dentro de nosotros, como aquella semilla que es plantada con fe, que va a brotar, que va a fluir, que va a dar frutos. Así sea tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Y Pablo está hablando a primero de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, que no quiere que ellos ignoren en relación a los que ya han muerto, y no se entristezcan como personas que no tienen ninguna esperanza, porque está hablando claramente: si Cristo ha muerto, que así lo creemos, entonces también los que han muerto con Cristo, Él los va a resucitar en aquel día. Aleluya. Entonces, principalmente para validar la promesa de la vida eterna, era necesario, aleluya, el que estaba hablando de ella tuviera el poder, la gracia, aleluya, de ser el ejemplo de todo esto. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que Cristo estuvo durante 40 días caminando sobre la tierra, andando sobre ella, y hubo más de 500 personas, testigos, que lo vieron, que pudieron contemplarle durante estos días antes de su ascensión. Aleluya. Así que estaba claro que Jesús está vivo. Dice la palabra de Dios que el primer mártir, llamado Esteban, cuando estaba predicando la palabra con denuedo, con autoridad, y era tan solo un diácono de la iglesia, amén, y la gente no quería escuchar el evangelio, no quería oír la verdad sobre el pecado, como hemos leído antes, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero si no, todavía sois esclavos del pecado. Y Esteban allí hablando, y dice la palabra de Dios que la gente se tapaba los oídos
y a una empezaron a apedrearlo. O sea, lo que querían matarlo y lo hicieron. Pero mientras las piedras le caían encima, mientras recibían los golpes de aquellas pedradas, dice la palabra de Dios que Esteban tuvo una visión gloriosa. Aleluya. Él vio los cielos abiertos y nada más y nada menos que vio a su Jesús. Aleluya. Y si estuviese muerto, estaría en la tumba. Pero Cristo no estaba muerto. Dice la palabra de Dios que estaba sentado a la diestra del Padre. Y Esteban lo vio con sus ojos. Aleluya. Así que la esperanza, o sea, el dolor que aquel hombre estaba sufriendo en aquel momento, aleluya, no superó la esperanza y la alegría del gozo de la vida eterna, porque en su corazón, en su mente, son palabras mías ya, aleluya, mira, si Él ha resucitado y Él está allí, yo también seré resucitado y voy para allí donde Él está, aleluya. Así que todo eso valida lo que es y el porqué que Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo Cristo resucitó? Los versículos del 35 al 43 dice, del mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, del 35 al 43 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Aleluya. Este es el cómo. Esta es la respuesta, aleluya, cómo Cristo resucitó. En primer lugar, como he dicho al principio, tenía que morir. Aleluya. Y al morir Jesús, cargando todas nuestras culpas, aleluya, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, lo llevó todo a la tumba. Pero pasó algo al tercer día. Ha ocurrido algo, aleluya, un milagro divino, una victoria sobre la muerte, un nuevo cuerpo espiritual, aleluya, un llamado a la vida eterna. El acto de la resurrección de Cristo marca un antes y un después. Lo que antes era tiniebla, lo que antes era falta de esperanza, lo que antes era un sinsentido, aleluya, con la resurrección de Cristo, que es el evento central de la fe cristiana y fundamental, aleluya, esto todo lo cambió en sentido, en esperanza, aleluya, en un llamado a esta nueva vida, a esta esperanza que sabemos que una vez que morimos, un día
allí donde estemos, dice la palabra de Dios, se oirá un sonido diferente. Aleluya. Y ya no será de llantos. Aleluya. Ya no será de dolor. Como sabéis, esta semana se nos adelantó un poco, ¿no? Mi cuñada, la hermana de la pastora, falleció, se fue un poquito antes de nosotros, ¿no? O sea, no sé si tengo envidia, si lloro, no sé qué hago, ¿no? Pero, aleluya, ella y todos aquellos que murieron en Cristo, aleluya, un día escucharán un sonido diferente. Dice la palabra de Dios que sonará un instrumento. Aleluya. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Pero para resucitar tienen que haber pasado por el proceso de la muerte. Amén, aleluya. Y desde la tumba, dice la palabra de Dios, pasará lo mismo, porque Cristo fue el ejemplo mayor. Aleluya. Cuando Cristo resucitó, recibió un cuerpo glorificado. Un cuerpo que traspasaba las paredes, que al mismo tiempo comía, al mismo tiempo caminaba, al mismo tiempo se trasladaba de una parte a otra. Una verdadera confusión para aquellos que vivieron toda esta experiencia. Pero para nosotros no es ninguna vergüenza creer en un Cristo resucitado. Para nosotros no es ninguna vergüenza tener la fe en Cristo, aleluya, que murió al tercer día, resucitó. Para nosotros no es ninguna vergüenza, sino todo lo contrario. Para la iglesia del Señor, que espera a Cristo, aleluya, que vuelva de las nubes a buscar a su pueblo. Esto es poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos la prueba de la resurrección, el sepulcro vacío. Llegaron, ya no había nadie. Ya no había nada allí dentro. Aleluya. Vemos las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y si había alguna duda, como hemos dicho ahora, aleluya, vemos nuestro hermano Esteban testificando. Él está allá, él está vivo. Y más adelante, un poquito más adelante, vemos nuestro hermano Pablo, que antes era Saulo perseguidor. Él se encuentra con una persona viva. Y esta persona le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué muerte es este que habla así? Muerto no puede decir eso, si es que puede decir algo. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién es, Señor? Soy Jesús. Aleluya. Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya verás tú lo que vas a hacer. Lo cuánto te costará, aleluya, hablar de este evangelio. Y fue el mismo hombre que escribió 1 de Corintios que estamos leyendo ahora, aleluya. Un hombre lleno de fe, un hombre transformado, no por un muerto, sino por un Cristo resucitado, aleluya. Y hay evidencias claras también en la vida de los discípulos, antes temerosos, desconsolados, aleluya, que no sabía qué hacer. Uno decía: mira, vamos a volver a pescar. O sea, hubo un lapso de tiempo de orfandad, del sentimiento de vacío. Aleluya. Se olvidaron rápido, ¿no? Que Jesús les había dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Vale, Señor, pero no estás físicamente. No os preocupéis, yo os enviaré otro consolador. Y Él estará en vosotros, morará en vosotros. Este es mi espíritu que yo pediré y rogaré al Padre que envíe a vosotros. Y así yo estaré con vosotros todos los días. Y del inicio temerosos, desconsolados, aleluya, estos hombres se transformaron en grandes predicadores valientes que se enfrentaron a leones, a juicios injustos, a cárceles, a apedreamiento, a todo por causa de su fe en Jesús. Aleluya.
porque todos los discípulos, todos murieron, fueron mártires, a excepción de Juan, que sobrevivió, murió de vejez en la isla de Patmos y escribió desde allí el libro del Apocalipsis. Todos murieron. Aleluya. ¿Acaso murieron por una historia que era fantasiosa? ¿Acaso se dejaron matar por algo irreal? Y si fuera uno, bueno, uno debe estar loco y no, pero 12. Y es más, a Juan no es que no quisieron matarle. ¿Sabe lo que pasó con Juan? Intentaron freírle vivo dentro de una tinaja. O sea, los cocineros saben lo que es cuando salpica el aceite, ¿verdad? O sea, que cuando te quema la mano, o sea, cuando estés cocinando en vuestras casas, friendo unas patatas, imaginaros vuestra freidora, pero a un nivel colosal de grande, ¿vale? Llena de aceite, y imaginaros una ducha allí dentro, ¿vale? A Juan lo metieron dentro. Aleluya. Y cuando lo sacaron, el hombre estaba crudo todavía, como si nada. Y dice, mira, eso lo dejaremos aquí porque no sé qué le pasa aquí, o sea, la llama no le quema, el fuego no le arde, le vamos a desterrar. Y lo pusieron en una isla, aleluya, apartado. ¿Acaso este hombre estaba loco o tenía convicción en su corazón, aleluya, que lo que él había creído era real, que su amigo, aleluya, su amado Señor, su Salvador, aleluya, estaba vivo, estaba, aleluya, allí con él, había resucitado? ¿Acaso estos hombres estaban locos o estaban seguros y convencidos de que Jesús está vivo? Aleluya. No había duda en sus corazones. No había dudas en sus corazones, aleluya, de que Cristo había resucitado. Y eso validaba su testimonio, validaba su fe y todo lo que ellos predicaban. Y nada más y nada menos, aleluya, estamos aquí el día de hoy, el año 2025. Amén. Aleluya. ¿Qué pasó aquí? O sea, caímos del tejado, caímos aquí de paracaídas. Oh, alabado sea el Señor, hombres y mujeres a lo largo de la historia siguieron y continuaron, aleluya, proclamando que Cristo estaba vivo, había resucitado y que pronto volvería para buscar a su iglesia, aleluya. Y si hoy estamos aquí, amada iglesia, es porque Cristo vive. Cristo es real, aleluya. Y como no, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Sería solo un espectáculo de pirotecnia? ¿Sería solo un espectáculo para ver, mira qué guapo soy después de muerto, mira cómo me pongo? Aleluya. Todo lo contrario. Vamos a leer el capítulo 15 del versículo del 51 al 58, dice. Aquí responde el porqué de todo esto. Está escrito en la palabra de Dios. He aquí, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dado a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Vale la pena. Aleluya. Vale la pena permanecer fiel. Vale la pena estar siguiendo a Cristo, sus huellas, sus pisadas. Porque el trabajo, la labor, el esfuerzo, la entrega, la renuncia, habrá fruto para esto. Porque está escrito en la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, con alegría, con gozo, porque veremos y seremos, aleluya, recibidos en gloria, y veremos con nuestros propios ojos, aleluya, a aquellos, como decían nuestros hermanos, ¿verdad? Será un reencuentro, ¿no? Muy especial. Sea aquellas personas encontrándose con aquellas personas que evangelizó y ni se acordaba que había hablado del Señor, le había compartido, aleluya. Y de pronto en el cielo dice: tú aquí, gracias por aquel folleto, gracias por aquel Jesús te ama, gracias por aquel testimonio. Tú no decías nada, pero tu testimonio te acompañaba. Aleluya, eras íntegro, eras santo. Aleluya, yo no conocía a Dios de ninguna forma, pero al ver tu testimonio yo solo podía decir una cosa: Dios es real. ¿Cómo puede ser una persona, cómo puede ser un hombre que antes caminaba de esta manera y ahora está totalmente transformado? Si no hay algo que haya hecho algo en la vida de esa persona, entonces ¿qué habrá pasado? Todo eso se escuchará en el cielo. Aleluya. Testimonios miles. Entonces, ¿para qué Cristo resucitó? Para validar que la esperanza de la vida eterna es real. Y que nosotros tenemos este deber, esta labor, este porqué de evangelizar. Aleluya. Porque si Cristo no resucitó, si todo no pasa de una fábula, si todo es algo muy bonito, una historia fantasiosa, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué proclamar esto? ¿Para qué quizás recibir un insulto en las plazas? O sea, recibir el rechazo de las personas, persecuciones, porque al día de hoy muchos de nuestros hermanos ni siquiera pueden reunirse como lo hacemos nosotros, ni siquiera tienen el privilegio de tener un local para estar congregados. ¿Por qué? Porque se limita a esconderse en las cuevas, se limita a estar escondido en los túneles, en las casas, aleluya. Pero esto ni lo otro puede frenar un corazón que tiene convicción de lo que ellos creen es real. Porque ¿para qué? Pregúntate a ti mismo, ¿para qué sufrir persecución por algo que no es real? Y los que persiguen también, ¿por qué persigues? ¿Por qué reniegas de la palabra? Porque saben que esto aquí
transforma. Sabe que esto aquí liberta. Sabe que aquí está la vida eterna. Pero no quiere que tú sepas. No quiere que tú sepas que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y además de esto, aleluya, te confunde, te muestran caminos miles, anchos, espaciosos, con muchos colores, para que tú no veas, aleluya, que solo hay un camino que lleva al Padre. Solo hay un camino que lleva a la salvación. Solo hay un camino que realmente, aleluya, los que permanecen en él serán salvos. Y este camino se llama Jesucristo resucitado. Jesucristo que está vivo. Jesucristo que pronto volverá para buscar a los suyos. Aleluya. Jesucristo, aleluya, que ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nosotros no estamos solos aquí como hijos sin Padre, no. Él envió su Espíritu Santo. Y es por medio de su Espíritu Santo que tu corazón ahora está siendo tocado. Aleluya. Tu corazón está siendo ministrado. Porque es el Espíritu Santo que está testificando que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios es la que transforma, que la palabra de Dios es la que liberta al hombre, aleluya, pecador, miserable, apartado de Dios, aleluya, a una nueva criatura, a algo sorprendente, a algo sobrenatural que solamente puede decir y testificar aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Aleluya. Y hoy es lo que vamos a recordar, que un día Cristo se ha ofrecido voluntariamente, aleluya, para remisión de nuestros pecados. Él entregó su propia vida para borrar la deuda que teníamos todos nosotros. Aleluya. Él la borró, pero completamente, para que tú y yo fuésemos salvos por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que ir a una cruz también? ¿Tengo que hacer algún ritual específico? ¿Tengo que lavarme con agua salada? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? No, consumado es. Cristo ha hecho todo. Cristo murió en una cruz. Pagó el precio por tus pecados, por mis pecados, aleluya. ¿Y qué tengo que hacer? Aleluya, simplemente dos cosas. Primera, la más difícil, reconocer que eres pecador. Yo no soy buena gente. Buena gente no entra en el cielo. Yo no hago daño a nadie. El Espíritu Santo te está diciendo: hey, te conozco. Desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche. Y si quieres te acompaño al espejo y allí verás lo que tienes delante. Aleluya. Pero Cristo no vino para condenarte. Cristo vino para salvarte. Aleluya. Esta es la primera cosa. Reconocer que, wow, yo pensé que era buena gente. Yo pensé que era el chico guay del barrio. Yo pensé que solo de caminar bien vestido, perfumado, aleluya, eso era suficiente. Pero cuando uno se da cuenta de la vida miserable que llevas, o sea, dentro, o sea, te da o que pensar. ¿Y qué tengo que hacer? La segunda parte y más importante, aleluya, que si con tu boca confesares que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que resucitó, aleluya, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para la justicia y con el corazón se cree para la salvación.